bienvenida una vez más y como todas las semanas a nuestro mañanerólogo de cabecera, estratega político y consultor, todo eso, Roberto Trad, para analizar lo que dijo y lo que quiso decir en su conferencia matutina el presidente López Obrador. Roberto. Amigo y servidor, te faltó, por favor, mi querido hermano. Amigo y servidor. Oye, bueno, esta discusión que ya generó columnas, etcétera, donde AMLO pues hace una crítica dura a un sector de la clase media. 2 veces dijo un sector de la clase media, no toda la clase media, como se ha estado interpretando. Que en mi opinión, la verdad, Trad, pues yo sí comparto esas cosas que dice el presidente. O sea, sí es cierto que tenemos una clase media arribista que se identifica con los de arriba, aunque en realidad sus condiciones materiales se parecen mucho más a los de abajo, que es mezquina, que es... Todo lo que dice, en mi opinión, tiene razón. Solamente discrepo de que no sé si lo debe decir el presidente de la República y no después de una elección en la que pues toda la evidencia indica que has perdido un sector de esa clase media. Más bien, pues como político tendrías que intentar llegarles con un discurso para ganártelos de vuelta, digo yo, ¿no? ¿O será que ya los dio por perdidos y está queriendo antagonizar con ellos? Yo pienso que es un error del presidente, pero es un error consistente. Desde el primer día del sexenio, y en este espacio lo hemos dicho varias veces, el presidente no gobierna para la clase media. El presidente siempre ha metido a la clase media en la bolsa de los ricos, sin entender que la clase media tiene sus propias necesidades y también tiene su propia voluntad electoral. La clase media, electoralmente, Hernán, es la que se moviliza sin necesidad de que los partidos vayan a sacarlos, digamos, ¿no? La clase media fue la que llevó a Fox al triunfo en el año 2000, fue la que llevó, fue la que engordó las filas del López Obradorismo en este, ahí está la cámara, en este 2018. Es decir, la clase media tiene una vida electoral propia y una opinión propia. Y hay 2 tipos de clase media. La clase media objetiva, que es la que se mide de acuerdo al INEGI y tal, y la clase media subjetiva, la gente que se siente de clase media. ¿Qué es lo que hizo el presidente esta semana? Metió a la clase media en la bolsa de los malos. Y este es un error estratégico del presidente. Pues sí. Si bien este gobierno había dejado de lado a la clase media en muchos sentidos, o había dejado de priorizar a la clase media con el costo o por priorizar la igualdad de las clases populares, por ser un gobierno que reivindica las causas populares, jamás las había mencionado y jamás se había enemistado con ellas. Y ese me parece que es un error del presidente, haber enunciado a la clase media, aunque sea un sector, porque, digamos, tú puedes decir un sector de la clase media, pero ¿quién no se siente aludida o aludido cuando menciona a la clase media? Además, me parece un error. Además, Trad, en este país... Ajá, déjame cortarte ahí porque tengo ya poquito tiempo y no quiero dejar de preguntarte. Inició esta semana ya con un tema que, en mi opinión, abre ya de lleno la disputa por la sucesión y es la nota que apareció en el New York Times sobre la línea 12. ¿Cómo viste la forma en que ese tema llega a la mañanera? Bueno, lo hizo muy bien el presidente, ¿no? Desvirtuó al New York, o sea, lo hizo muy bien en su agenda, pues, en su manera, a diferencia de lo que decíamos de atacar a la clase media, aquí lo que hace es desvirtuar al New York Times y en su narrativa de la conspiracionista, ¿no? De que si Salinas está metido, Diego Fernández de Ceballos, Fox, Calderón, a quienes mencionó ayer en la mañanera, un poco dice, bueno, todas estas fuerzas del mal a las que se unió la clase media son los promotores de la división alrededor de Morena. El presidente sostiene que quienes promueven el reportaje del New York Times en contra de Marcelo Ebrard son estos mismos actores que sedujeron a una parte de la clase media y se la llevaron para votar en contra del presidente. Está en su misma narrativa. Ahora, de los últimos. ¿Cómo viste? En su misma narrativa. ¿Cómo viste que, digamos, ya sale a mencionar nombres, incluso como que ya dice quiénes pueden ser posibles sucesores y abre el abanico?
está tratando de distraer, como decir, no se peleen Claudia y Marcelo, porque pues también hay otros, ¿eh? Y si se me antoja va a ser otro y ninguno de ustedes. Mencionó a Tatiana Clouthier, mencionó a Esteban Bueno, bien, bien. A mí me gusta Tatiana para ahí. Dijo, los conservadores, y los mencionó en este contexto, dijo, los conservadores quisieran que se pelearan Claudia y Marcelo, Tatiana, Esteban, Juan Ramón. Los conservadores están muy menguados porque no tienen un líder, ¿no? Y dice, ojalá y surgiera uno, menciona, ¿no? O por ahí a lo mejor surge algún líder. A nosotros nos sobran. Eso es lo que dice el presidente. Sí, pero la mención de nombres así, pues como que nunca es casual y siempre tiene efectos, ¿no? Viniendo del presidente. No, gracias. Como reportajes en el New York Times en contra de ella. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Roberto. Te mando un abrazo. Abrazo enorme, querido Hernán. Vámonos a un corte. Ya estamos de vuelta.